todos. Pues antes de comenzar, ¿quién de ustedes estuvo en la plática cuando hablamos de los mexicas? Cuando hablamos de los antiguos mexicanos, ¿se acuerdan? Sí. Sí. ¿Tú, Lucy? Por ahí sí. Lucy, Samuel, lo recuerdo muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una señora que ayudó a Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlán. Vamos a hablar de la Malinche. La Malinche nació en el año de 1501, entre 1501 y 1504. Levante la mano, ¿quién de ustedes nació por esos años, de los 1500? ¿Nadie de ustedes? Qué bueno, porque entonces estarían muy viejitos si hubieran nacido por aquellas épocas. Bueno, como no tenemos, como ninguno de nosotros estuvimos en esos años de 1500, pues tenemos que revisar algunas fuentes que nos dicen lo que pasó. Y vamos a tomar de referencia algunas cartas y algunos textos que se escribieron en aquellas épocas de mano de los conquistadores. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, este es Mesoamérica. Esto es parte de lo que ahora es México. Por ahí abajito se alcanza a ver Guatemala. Bueno, en esta parte es donde va a llegar Hernán Cortés. Hernán Cortés va a llegar a una zona que dice ahí los mayas. Y arribita, por donde dice Tajín, va a nacer la Malinche. La Malinche va a nacer con el nombre de Malinali. Y cuando era muy chiquita, fue vendida como esclava. Y se la llevaron hacia esta zona donde dice, del lado derecho, donde dice Maya. Ella nació hablando una lengua que se llama el náhuatl. Y cuando se la llevan como esclava hacia la parte de las ciudades mayas, va a aprender esa otra lengua. Y haber aprendido esas dos lenguas, porque se la llevaron desde muy chiquita, le va a ayudar después a ser la intérprete y traductora de Hernán Cortés. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahí yo puse un barco, la anterior. Un barco y el año en que llega Hernán Cortés a la zona de Tabasco, que es casi en donde está la punta del barco, la parte frontal del barco. Ahí va a llegar en 1519 Hernán Cortés. Va a desembarcar y después de enfrentarse a algunas guerras en las que va a salir victorioso, podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es un mural de una de esas guerras que tuvo Hernán Cortés con los mayas. Y va a salir victorioso junto con los conquistadores, y las personas que perdieron, los pueblos que perdieron, le van a dar en compensación a Hernán Cortés 20 esclavas. Dentro de esas esclavas venía nada más ni nada menos que Malinali, que después la vamos a conocer como la Malinche. Siguiente, por favor. Bueno, de allí ¿podemos pasar a la anterior, por favor? Gracias. De allí, donde está el barquito, va a comenzar a bajar hacia donde dice Tajino, va a rodear el Golfo de México y va a llegar a Veracruz. Mientras está en la zona maya, donde acaba de ganar las batallas, donde le acaban de entregar a las esclavas, se va a encontrar con un señor que se llama Jerónimo de Aguilar, que él era un español que había naufragado unos años antes y que en el naufragio había llegado a las costas de la zona maya. Allí en la zona maya va a estar unos 4 o 5 años y va a aprender a hablar precisamente este dialecto, esta lengua maya. Y de allí él va a poder traducir
a Hernán Cortés todo lo que digan allí en maya. Pero cuando sube hacia la parte donde dice Tajín, se van a encontrar con un dialecto nuevo que no habla Jerónimo de Aguilar y que la única que habla ese dialecto y que además sabe maya es Malinali. Cuando le entregan a las esclavas a Hernán Cortés, las reparte entre su tripulación, pero las bautizan, las vuelven cristianas. Y en cuando las bautizan, le ponen el nombre de Marina a Malinali. Y así la van a conocer los españoles, como Doña Marina. Bueno, cuando suben hacia la parte del Tajín, es cuando se enfrentan a un nuevo lenguaje, un lenguaje que no conocía Jerónimo de Aguilar. Entonces, la gente de la zona de Veracruz, cuando se comienza a acercar a los conquistadores y comienzan a hablar con los conquistadores, nadie se entiende. Nadie les entiende. Jerónimo de Aguilar dice, no, yo no conozco ese lenguaje. Entonces, Malinali, o Marina ahora ya con su nombre cristiano, va a decir, yo sé hablar náhuatl. Y entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, vean, los personajes que tenemos en la parte de arriba a la izquierda son los que vivían en esa parte de Veracruz, de Tlaxcala, que era parte de lo que llamaríamos una especie de imperio mexica. Y ellos hablaban náhuatl. Entonces le hablaban a la Malinche, le hablaban en náhuatl. Y ella, siguiente por favor, ella hablaba, como sabía maya, lo traducía a maya y se lo decía a Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar, como sabía maya, siguiente por favor, le podía decir lo que estaba sucediendo a Hernán Cortés. ¿Se acuerdan de Hernán Cortés? ¿Sí? ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Quién me puede decir? Conquistador. Así es, Samuel. Muchísimas gracias. Fue quien conquistó en la parte de Mesoamérica, de México, para los españoles las tierras mexicas. Bueno, pues así hablaban entonces, así es como se entendían de los pobladores que hablaban náhuatl, le hablaban a la Malinche lo traducía a maya, y Jerónimo de Aguilar lo traducía a Hernán Cortés al castellano. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí lo que vemos en el mapa es lo que sería el equivalente al imperio mexica. Realmente no era un imperio, era una alianza entre tres grandes poblados que tenían el control y quien tenía, digamos, el reinado o el máximo poder de ese triunvirato era México Tenochtitlán. Ahí lo alcanzan a ver, tiene un circulito negro con una estrella como roja, y ahí dice Tenochtitlán. Y Hernán Cortés va a comenzar a caminar desde Veracruz hasta Tenochtitlán. Samuel nos dice que Hernán Cortés fue mandado a explorar las costas de México, pero desobedeció a la monarquía y se adentró a México. Así es, porque imagínense, Hernán Cortés también era un gran personaje. Todo lo que tuvo que caminar para poder llegar hasta México Tenochtitlán, del que hablamos la vez pasada, quienes estuvieron conmigo. Bueno, allí la Malinche comenzó a tener un gran protagonismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Carlos? Gracias. La Malinche comenzó a hablar por Hernán Cortés. En esta imagen, ¿alguien conoce los códices? ¿Alguien sabe qué son los códices? ¿No? Los códices eran una especie de hojas o libros, como los que tendríamos ahorita, en donde escribían las historias que sucedían en los pueblos mexicanos. Los escribieron muchísimo antes de que llegaran los españoles y los continuaron escribiendo cuando los españoles estuvieron aquí. Nada más que los españoles, como no querían que se conservara parte de nuestra cultura,
muchos de ellos fueron quemados. Pero los que sobrevivieron cuentan algunas de nuestras historias de manera de leyendas, o como en este caso, en donde representan a los personajes, en este caso de la conquista. Ahí podemos ver en medio a Hernán Cortés. Del lado derecho vemos a los caballos con los españoles. En la parte de abajo, de la derecha están los españoles y del lado izquierdo están los indígenas. Y si se dan cuenta, la Malinche está dibujada mucho más grande que Hernán Cortés y el Tlatoani. El Tlatoani era el jefe de las poblaciones, era el máximo representante, era el líder de las poblaciones de los pueblos indígenas. Entonces, en esa época, cuando alguien iba a hablar con un Tlatoani, pues los que hablaban siempre eran hombres, porque era una sociedad en la que los hombres tenían el mayor poder político, el mayor poder cultural, eran los sacerdotes, etc. Y en el caso de los españoles, pues también venían puros hombres, o la mayoría de ellos eran hombres, porque eran puros guerreros. Entonces, estaban acostumbrados a hablar entre hombres, pero de repente, la Malinche, como era la única que conocía el idioma, de repente la ven ahí enfrente de el Tlatoani. Y los tlatoanis se asombraban muchísimo, porque era rarísimo que una mujer se parara enfrente de ellos y les dirigiera la palabra. Eso era imposible. Pero entonces, la Malinche, pues era la única que conocía los idiomas con los que se podían comunicar, estaba siempre a un lado de Hernán Cortés. Siguiente, por favor. Y así lo vamos a ver en los códices, en estos como papiros, en donde escribían estos papeles, en donde escribían la historia que se iba desarrollando en el México de aquellos años. Si se dan cuenta, vean cómo Hernán Cortés, que está sentado, la Malinche está a un lado de él, y del lado izquierdo tenemos a los mensajeros, a los representantes. Vean cómo dibujan a las mujeres. Las mujeres están dibujadas abajo a la izquierda, y están dibujadas como de la cintura hacia abajo de los hombres, lo que indica su posición dentro de la sociedad. Pero la Malinche no, la Malinche la cara la tiene a la misma altura que los mensajeros. Y además, vean sus manos, está como señalando, está en la posición de las manos es como señalando. Cuando las personas están dibujadas así, quiere decir que ellos están hablando, tienen la palabra o tienen el mando. Y vean que se le da a una mujer el mando en las pláticas que está teniendo aquí Hernán Cortés con los mensajeros. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, vean, esta es otra, y así nos vamos a encontrar muchas. La Malinche, cuando le cambian el nombre a Marina y escuchan el Tlatoani y los mensajeros, escuchan que le dicen Marina, ellos lo interpretan como Malin y le agregan la TZI para que se llame Malinzi, porque estaba relacionado a nobleza. Imagínense, ella nació en su familia, su papá era un noble, pero su papá murió cuando ella era muy niña. La mamá se vuelve a casar, tiene un hijo, y como no puede tener dos hijos, porque el hijo, la hija primera hubiera sido la heredera, la venden como esclava. Y ella estaba muy chiquita. Ella llega al pueblo de los mayas y es entregada a Hernán Cortés cuando tenía 15 años. Era una niña todavía. Y con el tiempo de ser esclava, pasa a ser una de las personas más importantes, y además siendo mujer, una de las personas más importantes para Hernán Cortés y para los demás pueblos, porque es la única manera en la que dos mundos completamente distintos se pueden comunicar. Ustedes imagínense, voy a exagerar muchísimo, que de repente llegan unos extraterrestres. ¿Cómo nos comunicaríamos con ellos?
No habría manera de comunicarnos con ellos y ellos hablan lenguajes completamente distintos al de nosotros. De ese tamaño fue el impacto para los mexicas, para los pobladores del México antiguo. Ver de repente llegar a personas en barcos, en caballos. Dicen por ahí que veían a las personas como si fueran uno solo con el caballo y decían, de la cintura para arriba son hombres y de la cintura para abajo son animales. Creían que eran dioses, porque Quetzalcóatl había dicho que iba a regresar, entonces pensaban que eran dioses. Imagínense el choque cultural. Y la Malinche, que después, digamos, cuando le llaman los pobladores de México Malitzin, y los españoles no saben cómo pronunciarlo, le terminan diciendo Malinche. Su nombre es como un rompecabezas, pero por eso la llamamos así, o la conocemos así, como la Malinche. Los españoles la conocen como Doña Marina. Siguiente, por favor. Ella comenzó a ser tan importante que en muchos momentos ella llegó a tener el control de la diplomacia, de cómo entre los gobernantes y Hernán Cortés se llegaban a acuerdos. Gracias a ella se lograron alianzas, gracias a ella se logró decir lo que Hernán Cortés quería a México Tenochtitlán, a Cuauhtémoc, que era el Tlatoani en aquel momento. ¿Vale? Vean, del lado izquierdo tenemos no nada más a españoles, sino que también los españoles, para poder conquistar a México Tenochtitlán, se aliaron con muchos otros pobladores de otros pueblos que estaban bajo el dominio de los mexicas. Siguiente, por favor. Y así nos vamos a encontrar con muchos dibujos en los que la Malinche es una persona muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, resulta que en su camino, en el camino de Hernán Cortés y de todos los conquistadores hacia México Tenochtitlán, se va a encontrar con una ciudad que se llama Cholula, que está antes de llegar a la Ciudad de México. Y en esa ciudad, los habitantes de esa ciudad les van a tender una trampa a los españoles. Los quieren emboscar, porque ya no quieren que sigan avanzando, porque en el camino han peleado y se han dado cuenta que son personas que hacen muchos destrozos, matan a su gente, destruyen sus ciudades, hacen muchos destrozos en su camino. Entonces ya no los quieren dejar que sigan avanzando. Entonces la Malinche va a la ciudad de Cholula y se gana el favor de una señora ya grande. Y esa señora grande, cuenta la historia, que le dice, le advierte que los españoles van a ser emboscados. Entonces, con esa información, le va a decir a Hernán Cortés que tenga mucho cuidado, porque si no lo tiene, van a morir todos los españoles. Pero como ya están advertidos, creo que me trabé un poquito. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Como ya estaban advertidos, los españoles llegaron a la ciudad y ¿qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? ¿Que los mataron? Sí, los españoles, vean, ahí se ven los caballos y se ven a un español con una lanza y se ve a los aliados de los españoles. Hicieron una matanza. Mataron a todos los habitantes del pueblo de Cholula. Del lado derecho tenemos una imagen ya muy contemporánea, mucho más cercana a nuestros tiempos, de la matanza. Pero eso hizo que unos años después la Malinche fuera considerada una traidora al pueblo de México. Pero todavía en esa época no existía México, y de hecho, por eso hay indígenas
con escudos y con lanzas y con estos, con sus armas, que eran unas armas de piedra de obsidiana, que están peleando con otros indígenas, porque ellos estaban muy enojados con los pueblos que los subyugaban, que los tenían también de alguna manera esclavizados, con tributos. Entonces, pues realmente la Malinche no fue una traidora, ella de hecho era de unos pueblos que habían estado bajo el dominio de los mexicas, y ella consideraba a los mexicas, como todos los otros que tienen sus armas y que están peleando con otros indígenas, consideraban a los mexicas como enemigos. Siguiente, por favor. Bueno, este es también ya una imagen muy contemporánea, estaría representando a Hernán Cortés y la Malinche. La Malinche tuvo un hijo con Hernán Cortés. Cuando llegaron a México Tenochtitlán, y después de algunas batallas y de muchos muertos y de muchas aventuras que vivieron tanto los mexicas como Hernán Cortés, la ciudad fue conquistada. Y Hernán Cortés vivió con la Malinche en un lugar que se llama Coyoacán. Ahí vivió, le puso casa y ahí crió a su hijo. Mucho tiempo después, tuvo que regresar a la zona de los mayas y se llevó a la Malinche, porque se habían sublevado algunos españoles. Regresaron a México y Hernán Cortés se llevó a su hijo, al hijo de la Malinche, se lo llevó a la Nueva España, para que allí fuera considerado como español, porque de hecho el hijo de Hernán Cortés y la Malinche fue el primer mestizo, es decir, el primer niño que nació de la combinación de una indígena y un español. Y como Hernán Cortés quería que su hijo fuera considerado completamente español, se lo quitó a la Malinche y se lo llevó a la Nueva España. Y la Malinche se quedó muy, pero muy, pero muy triste. ¿Ustedes conocen la historia de La Llorona? La leyenda de la Llorona. ¿Quién la ha escuchado? Que me pueda decir de qué trata. Yo. A ver, dime. Sé que pues era una señora que le quitaron a sus hijos y pues ahí se transformó en un monstruo de tanto llorar. Así es, así es. Pues bueno, alguno o uno de los orígenes de esa leyenda tiene que ver con la Malinche. Cuando Hernán Cortés le quita a su hijo, ella queda tan dolida que lo seguía buscando aún después de haber muerto. Entonces se aparecía en las calles de la España, bueno, de la Nueva España colonial, del México colonial, y como era una mujer que además se volvió tan importante, también los indígenas comenzaron a ponerla al mismo nivel que los gobernantes, que los tlatoanis, y se comenzó a llenar, a generar un halo, una carga simbólica a tal grado que la llegaban a considerar como una diosa, y la llegaron a considerar también como una persona que podía, eh, que iba a maldecir a los españoles por haber conquistado a México Tenochtitlán. Entonces la leyenda de la Llorona tiene que ver con que le quitaron su hijo. Creo que seguramente saben que la Llorona lo que grita es ¡ay, mis hijos! Porque está buscando, en este caso, a su hijo. Y cuando los españoles, contaba la leyenda que cuando los hombres la veían con muy hermosa, muy bella, pero cuando se acercaban, veían que pues tenía un aspecto cadavérico y se devoraba a los hombres. Y ese es uno de los orígenes de la Llorona. Siguiente, por favor, que precisamente la vamos a ver aquí. Siempre con su velo blanco y buscando a su hijo o a sus hijos, porque otra parte de la leyenda dice que era una señora que se había quedado sola
y que había ahogado a sus hijos en un río, y por eso gritaba, ¡ay, mis hijos! Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la Malinche, entonces, ayudó muchísimo, pero muchísimo, a que Hernán Cortés pudiera conquistar el México mesoamericano. Sin ella hubiera sido imposible porque ella hablaba los idiomas, dos lenguas que posibilitaron la comunicación entre los indígenas y los españoles. Era tan importante que, como les decía hace rato, a Hernán Cortés lo conocían o lo conocieron también con el sobrenombre de Capitán Malinche. Y cuando escribía sus cartas, Hernán Cortés al rey le decía que él y su lengua, así se refería a la Malinche, habían logrado conquistar tales territorios. Le decía, así se refería a ella, porque era ella quien hablaba por él. Por eso le decía lengua. Y fue tan importante porque en una sociedad en donde tanto los españoles como los mexicanos de aquella época, única y exclusivamente eran quienes, los hombres, controlaban el poder, una mujer, como lo vieron en los códices, que estaba a un lado de Hernán Cortés y que cobró muchísima importancia. La gente comenzó a respetarla y se habló mucho de ella y se le respetó durante la colonia. Cuando México se independizó, los historiadores del México independiente comenzaron a buscar un chivo expiatorio que diera razón de por qué nos habían conquistado los españoles. Y encontraron en la Malinche el chivo expiatorio perfecto, como el culpable, a la culpable perfecta, para decir, es que si no hubiera sido por la Malinche, no nos hubieran conquistado. Y por eso aquí en México, cuando a veces hablamos de manera despectiva con el nombre de Malinche, decimos que un mexicano o una persona de aquí de México es un malinchista cuando prefiere las cosas de otra cultura o prefiere a otras culturas que a su cultura mexicana. Pero es pues es un mote, es un sobrenombre o una manera de dirigirnos a ella que en realidad no tiene mucho que ver con lo que ella fue. Una gran mujer que ayudó a dos pueblos a lograr su mestizaje. Y es la historia de la Malinche. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda al respecto. Le pido a Carlos, no sé si hay un documental que está acá arriba, dice Malinche, la historia de un enigma, que les recomiendo que cuando puedan lo vean. Y también les recomiendo este libro que se llama La verdadera historia de Malinche, de Fanny del Río, en donde quien habla a través de unas cartas es la Malinche. Y podemos ver también la historia desde otro punto de vista. ¿Cómo ven? ¿Cómo les cayó la Malinche? ¿Les hubiera gustado estar en su lugar? Buenas tardes, Federico. Hola, hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Muy bien. No, muy interesados, porque es que la verdad, pues, o sea, la idea no es vista como una mujer que acerca dos culturas, sino esa parte, no sé si es del mito o de la interpretación de que ella prefirió como el cambio de cultura o prefirió aliarse con el conquistador. Es tal vez como más lo que nos han ido vendiendo con los años, ¿no? Sí, Entonces es muy rico tener este espacio para que los niños puedan conocer realmente cómo fue la historia, que es como muy importante porque a uno a veces le llegan la información le llega de maneras muy distintas y no alcanza uno a formarse una idea, digamos, como concreta de lo que fue. Entonces tú nos has contado a lo largo de esta tarde
pues fíjate lo que hizo ella, cómo aprovechó que sabía, pues que hablaba las lenguas, cómo le facilitó la conquista. La conquista se dio porque pues llegaron de otras partes a estas tierras, llegaron los españoles. Uno no dice si es bueno, si es regular o malo, sino simplemente se dio. Y entonces pues esta mujer tuvo una importancia en ese momento y también un sufrimiento grande, ¿no? Porque yo me imagino que debe ser muy triste, pues que a uno le quiten sus hijos y se los lleven lejos. De pronto esa parte de la leyenda de La Llorona, yo pensaba que La Llorona era solamente una leyenda de acá, pero no, parece que es una leyenda hispanoamericana que se refiere a lo mismo, pero a explicar una situación muy, muy triste, y es que uno, pues de un momento a otro, se le lleven el niño o la niña. Muy interesante, muy interesante. ¿Y ese video de YouTube es un video muy largo o...? Sí, dura como hora y media más o menos. Es una especie de Ay, o sea, documental que habla de la vida de la Malinche. se nos vuelve plan de familia, muy rico, como para Sí, uno verlo con los papás y con los hermanos, muy sí, rico. y está recreado históricamente, entonces a uno lo van situando en esos lugares de Veracruz, por ejemplo, de la conquista. Sí, y sí anduvo por muchas partes de lo que es hoy México. Sí, ella pues nace en Veracruz, luego la llevan hacia la parte de Quintana Roo y Yucatán, hacia la Ok. parte de los mayas. Y todo el tiempo ella caminaba, ella no, incluso cuando llegaron los españoles, cuando se le entregan a los españoles, ella no montó caballo, nunca. Entonces los españoles iban a caballo y ella siempre iba a pie. Ella Mm. regresa hacia Veracruz y después caminan hacia la Ciudad de México. Y después de que ya más o menos estaba tranquilo todo, Hernán Cortés la vuelve a llevar para someter una revuelta de españoles hacia Guatemala. El problema es que cuando llegan a Guatemala, ya el español que se había sublevado ya había muerto y los españoles que quedaban pues estaban muy enfermos. Ujú. Entonces hicieron todo ese recorrido de muchos días, pues decía en vano, porque pues ya llegaron y ya había acabado la revuelta, se había muerto el revoltoso. Claro, claro. Y cuando tú hablas de, digamos, hoy en día como de la cultura popular, ¿cómo es el dicho? Eh, las personas que no les gusta lo nacional, que son que Ah, que son malinchistas. malinchistas. Sí, Mm. sí es cuando prefieren otra cultura o elementos de otra cultura que la nuestra. Que bueno, eso es muy complicado, ¿no? Porque ya en un mestizaje ya no nada más cultural de España con México, sino ya en un mestizaje global, pues ya es como complicado saber qué es de nosotros y qué no es de nosotros, ¿no? Pero bueno, pues hay todavía ciertos elementos que se mantienen. Ya, ya. A nosotros aquí en Colombia poco nos habían hablado de la Malinche, la verdad, poco. Sí, ¿no? Y es una gran historia porque yo creo que más o menos a la edad de 5 años habrá sido vendida como esclava. Y a Sí, los 15 años entregada a los españoles. como casi que, sí, sí, como algo, o sea, como una mercancía, ¿no? Y es algo que se daba. Yo no sé los niños si en el colegio les han contado algo, si le habían oído nombrar, no sé qué dice Luciana, que por ahí la veo. Abre tu micrófono, Lucy. La señora es un tema muy nuevo para mí y me encantó mucho aprender sobre la Malinche. Qué Qué gusto. chévere. ¿Y qué dice Juan Diego? Pues muy chévere el tema de la Malinche. Yo la verdad no sabía que la Malinche había sido inspirada
en La Llorona. No, ¿cierto? Uno creía que La Llorona, yo creo que nosotros creíamos que La Llorona era como solo de acá, ¿cierto? Pero miren, esa maravilla que se da cuando uno encuentra que en diferentes partes se está hablando de lo mismo, porque eso nos permite entender cómo tenemos de parecidos o de semejanzas con otros países y con otras culturas de América, ¿no? Porque fíjense eso, tan lejos que queda México, digamos de acá, tan lejos, y pasaban como cosas tan parecidas, ¿no? Es algo que uno siempre se pregunta cómo se hace, porque hoy en día nosotros vemos, o sea, uno quiere saber algo de otro lugar y ahí mismo consulta internet y le llega la información. Pero en esa época que unas personas caminaban, otras como tú nos contaste, Federico, que simplemente lo que hacían era caminar como la Malinche y acá pasa eso, uno está en el campo y siempre le dicen, o no sé, a los niños o no les ha pasado a ustedes, les dicen, cuidado que por ahí sale la Llorona está buscando niños, niños que se han perdido, tengan cuidado, y uno pues de verdad pues chiquito hasta se asustaba, ¿o no? Sí, a Luciana le han dicho, cuidado, por allá en Duitama con la Llorona. Sí, y a Sí, Gaby señora. también. Más cuando íbamos a ríos. Exacto, que tengan cuidado, que no salgan solos, que no estén por ahí. Eso en el fondo algo tiene, ¿no? No sé si a Samuel Moreno, si a Juan Diego también le ha pasado cuando van de paseo, que tengan cuidado. Oye, Federico, yo estoy acá en Estados Unidos y me parece sensacional este encuentro. ¿Ustedes lo hacen cada 8 días? ¿Cómo funciona esto para yo traer niños de acá? Ay, pues mira, te contamos, Brianda, qué bueno que nos estés acompañando hoy acá. Sí, nosotros formamos una entidad que se llama la Fundación Festival Internacional de Historia, que tiene esta amonita. Y la fundación hace programas diferentes para acercar la historia a las personas y las personas a la historia. Y este programa con los niños lo tenemos ya, surgió a raíz de la pandemia. Hacemos todas las tardes, cada 8 días, de las 5 de la tarde hora de Colombia, en el caso tuyo 6, ¿tú estás en qué parte de Estados Unidos? Estamos a la misma hora. Ah, ya estamos a la misma, perfecto. A las 5 de la tarde, cada 8 días, en un espacio de 1 hora, más o menos, trabajamos con los niños diferentes temas de historia. Ahí el conductor es Luis Felipe Chávez y trabaja con un grupo de personas entre las cuales está Federico Martínez, que está en México, y otros historiadores, para que los niños vayan aprendiendo de historia, conozcan de patrimonio, conozcan de culturas, y cada 8 días tenemos un tema diferente. Ya vi por el chat que nos dejaste tu correo electrónico y le voy a pedir al coordinador de la fundación, a Carlos Mateus, que te escriba, te contamos cómo es el programa. Hacemos concursos también. Sí, que por favor,
sí, que me digan de los eventos y, por ejemplo, esta tarde, yo entré ahora simplemente para ver cómo funcionaba todo, ¿sí? Pero pues yo tengo acá un programa de educación, entonces trabajo más que todo con los inmigrantes, con los niños, y me parece pues sensacional esta manera de ellos aprender sobre las diferentes culturas, ¿no? Es muy bonito, es de verdad, es muy bonito, y porque es que además nos concentramos como en que puedan ver, se les abra como mucho el espacio. Sí, Entonces, hablamos de los países distintos, hemos tenido charlas sobre historia de México, hemos tenido charlas sobre historia de la ciencia, por ejemplo, que hablamos de Marie Curie, hemos hecho historias sobre los animales, sobre los indígenas, sobre las leyendas. Entonces nos parece muy rico, y además cada año, en el mes de septiembre, hacemos un evento grande que es el Festival Internacional de Historia. Lo hacemos en Villa de Leyva. No lo habíamos podido continuar presencial por la pandemia, pero este año volvemos a la presencialidad, y dentro del festival tenemos un componente para los niños. Los niños tienen actividades de talleres, tienen conferencias, tienen concursos, y este año estamos logrando, gracias a unos colegios que han mostrado interés en poder estar un día antes del festival. El festival es 9, 10 y 11 de septiembre. Un día antes en Bogotá, con Luis Felipe, queremos hacer unas conferencias en los colegios y unos talleres, y también pues proyectarlos virtualmente. Entonces, nos parecería muy rico podernos conectar contigo, poder que los programas con los niños que tú conoces y manejas, pues puedan estar aquí hoy. Ahorita veo que nos acompaña la vicepresidente de la Fundación, Ángela Quevedo, que vive muy cerca de Villa Leyva, en Tunja, y que también es fanática de este programa y de todo lo que representa para los niños. sí. Hola, muy buenas tardes. Un saludito para todos. Federico, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Estuvo, y fíjese que un tema que realmente acá no es tan conocido, les ha interesado mucho, mucho a los niños. A Brianda también la bienvenida a este programa. Gracias. Quería contarle que igual él le encuentra los programas anteriores, les puede echar una revisadita, hay unos temas fantásticos. Esos están, pues ahí aparecen en la página, en el YouTube. Y además, pues del programa infantil, tenemos pues unas conferencias para adultos, también las estamos haciendo cada 8 días, y son el sábado en la tarde, a las 4 de la tarde. Sí, sí, me parece súper interesante porque los niños al llegar acá en realidad van perdiendo todos sus raíces, ¿no? Y, y entonces esta parte es importantísima para que ellos continúen escuchando leyendas de sus países, que sigan ellos aprendiendo. Entonces, y al mismo tiempo, pues lógico, se despierta la creatividad en los niños, ¿no? Porque todas estas leyendas les van a despertar a ellos su creatividad para ellos también hacer sus propios cuentos, ¿no? Esa es otra parte de la historia, ¿no? Divina, divino, divino. Aquí han pintado personajes, han hecho cuentos, incluso han hecho poemas, los niños.
han hecho plastilina, entonces son actividades muy, muy, muy simpáticas y eso va acercándolo a uno, no le deja perder esas conexiones y lo va acercando a uno a sus raíces. Claro, claro que sí. A Federico, muchísimas gracias. Me pareció supremamente interesante. Yo también estudié en Ciudad de México. Entonces, también yo también me siento muy mexicana. Ay, Gracias, Después de que gracias. estudié allá en Ciudad de México, sí. Qué pena que se está oscureciendo y entonces casi no me ven. Voy a prender la luz para que me vean la cara. no, y de verdad, sí, Federico, muchas gracias, No, al muchas contrario, gracias. por invitarme. Y a No, Felipe también. muy rico, de verdad. Y este cuento de la Malinche está muy, muy bonito. Y bueno, aprendimos que la Llorona no es solo de por acá. Sí, así es. Yo tampoco tenía mucha conocimiento de que hasta allá había llegado la leyenda. Ya, es que hay cosas como muy, sí, a veces se Bueno, encuentran yo sí cosas sabía que la Llorona venía de México, pero y siempre me fascinó pues la canción, ¿no? Pero ahora que ya conozco toda la historia y todo eso, pues interesantísimo. muy chévere, Muy muy bueno, muy chévere. interesante, sí. Parte de Sí. la historia, muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues muy bueno, de verdad, Federico, una y mil veces más gracias. Ojalá te podamos tener algún día en vivo y en directo por acá. Ay, ojalá. Sí, ojalá que puedas venir y tú, Brianda, también, y de verdad vamos a tomar tus datos y muy rico porque entre más niños podamos conectar, entre más podamos difundir, estamos haciendo un propósito para los días de mañana. A Samuel Barrera lo veo en contraluz, Juan Diego ya tiene más luz, Silvana y Gaby sí tienen mucha luz. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias a todos. No sé, Carlos Mateo, si usted tenga algún mensaje adicional. Se me quedó por allí. Carlos. No, pues darles las gracias a todos por estar acá con nosotros, conectarse y como siempre seguirlos invitando a todos a compartir, a que podamos llegar a muchas más personas y bueno, siempre es Dentro de, para todos y dentro de 8 días, como en- siempre, pues acá lo esperaremos. bueno, Bueno, a las muchas 5 de la gracias. tarde. Bueno, pues un Ok, abrazo muy grande a todos y una buena tarde. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Y chao niños, aprendan niños, muchos chao idiomas. Hasta luego, Federico, buen día. chao, Chao, Bye. niñas. chao. Chao. Gracias. Chao.